Bien, vamos a conocer la plataforma IsoTools, vamos a tocar varios conceptos que nos ha ido contando Carlos. Aquí mencionarles que nuestra solución es una herramienta SaaS en la nube, de tal manera que los colaboradores van a poder acceder desde los diversos exploradores, tal cual ingresarán a su correo electrónico, digitando una URL y un usuario y contraseña. No vamos a tener ningún percance respecto a la cantidad de usuarios y básicamente en base al cargo o rol que desempeñemos en la organización, vamos a poder interactuar con las diversas aplicaciones. Desde ya, contarles que la plataforma es modular. Si bien hoy Carlos nos dio una visión integral de lo que es un sistema de gestión de seguridad, enfocado en lo que es un cumplimiento normativo, de igual, el sistema se va a poder descomponer en aplicaciones. Entonces, con algunos ejemplos vamos a entender cómo automatizamos, cómo logramos esta transformación digital del sistema de gestión. Entonces, cada colaborador ingresa a la plataforma con el usuario asignado. Desde ya contarles que podemos integrarnos, por ejemplo, a la base de recursos humanos, de tal manera que las altas, bajas, cambios y el propio logueo a la plataforma sea centralizado bajo el control de accesos que tenga su organización, si fuera el caso, y al momento de interactuar con esta vista principal los puede llevar a un escritorio, ¿no? Como el que vemos aquí. Voy a tener algunos centros demo abiertos para que vean que la plataforma, si bien nos va a ayudar y va a contener funcionalidades básicas de lo que esperamos dentro de la administración de un sistema de gestión, finalmente es una herramienta personalizable y es lo que trabajan nuestros consultores durante la implementación. Pero también es clave comprender que durante ese proceso de implementación van a ser capacitados como usuarios administradores. Por hecho, Carlos nos contaba, la organización puede sufrir cambios. Esos cambios pueden justamente conllevar a que diversos procesos se consoliden, tener que crear nuevas opciones dentro de la plataforma, hacer adecuaciones. Entonces ustedes como usuarios administradores van a estar con la capacidad de poder realizar estos cambios. Entonces, desde esta vista principal, también la idea es que la plataforma sea bastante intuitiva, práctica al momento de operar con ella. Por eso desde esta vista principal, aspectos de visualización, el logo de nuestra organización, un buscador de aplicaciones, en este caso yo como usuario administrador puedo ver todo el conjunto de aplicaciones que son parte del alcance del proyecto. Tenemos un apartado de acceso directo donde cada persona del equipo puede indicar cuáles son los módulos que regularmente accede y a través del icono acceder de forma práctica. Luego en la parte inferior vamos a tener tres opciones de navegación. Las dos primeras vienen por defecto, en este caso justamente la primera se llama mapa de navegación, que aquí en la práctica nos muestra el anexo SL de los sistemas de gestión, ¿no? La estructura de alto nivel, los requisitos normativos, y de tal manera que puedo ir a cada módulo y consultar la información de la aplicación. Y luego la segunda son los iconos de los módulos de IsoTools. Entonces, dependiendo cómo yo quiera interactuar, voy a poder acceder. Otra forma de visualizarla, aquí lo vemos ya dentro de un ámbito más de HC, vemos ámbito legal, ámbito de riesgos, ámbito más de tipo operacional, gestión de incidentes, en torno a la mejora, vigilancia de la salud, documentación, gestión de los colaboradores y dentro de cada uno de ellos los módulos que van a brindarnos la información o la gestión que vamos a realizar. Entonces, va a depender de cómo nosotros querramos que nuestros usuarios interactúen y de esta manera el sistema nos va a dar esa facilidad. La tercera opción ya está enfocado a organizaciones que tengan su gestión por procesos implementada o tengan la ISO 45000, por ejemplo, van a tener un mapa de procesos y dentro de cada proceso o subprocesos vamos a encontrar la información relacionada a nivel de documentos, registros, indicadores, matrices de riesgo. Entonces, hacia el lado izquierdo observarán está la información relacionada a cada proceso, como la ficha de caracterización, la posibilidad de definir subprocesos a n subniveles, los documentos. Entonces, esta información van a ser de los diversos módulos que vayamos gestionando. Por aquí aparecerán los procedimientos, manuales instructivos, los indicadores con los cuales medimos el nivel de cumplimiento para el proceso. Dentro del propio módulo de indicadores definiremos cuáles son los indicadores y luego aquí en esta aplicación definiremos cuáles impactan en el proceso, ¿no? Hacia el lado derecho ya vemos una colorimetría tipo semáforo para que nos vaya indicando el estado de salud indicador y luego nos mostrará el nivel de cumplimiento. Entonces, desde aquí vamos a poder navegar sobre cada proceso, encontrar la información relacionada
como les contaba, ¿no? A nivel de documentos, registros, indicadores, matrices de riesgo, y todo ello en base a la metodología, a la lógica del procedimiento que ustedes hayan desarrollado. Eso es lo que configuramos y la idea es poder navegar de forma amigable por todo el sistema de gestión, partiendo de cada proceso. Por aquí podemos ver la matriz. En este caso se ha definido un plan de tratamiento de riesgo. Desde aquí inclusive podemos ir a las actividades del plan de tratamiento y consultar la información. Entonces, estas aplicaciones iniciales son interesantes porque nos permite hacer una navegación sobre todo el sistema de gestión. Pero cada uno de los puntos los vamos descomponiendo. Como les mencionaba, la plataforma tiene esa visión integral, no solamente a nivel de HCE, sino puede abarcar otros aspectos de la gestión como sostenibilidad, pero finalmente cada uno de los procesos que buscamos automatizar podemos priorizarlos y de esta manera dentro de ISO Tools, si por ejemplo vamos al caso de incidentes o accidentes, aquí al ingresar a la aplicación tenemos una vista principal, ¿no? Con las columnas, como si fuese nuestro resumen que hoy en día podemos gestionar en un Excel, con los campos principales. De repente un contador de cuántos días abiertos tiene el registro, en qué fase se encuentra, una codificación que sea en automático, la naturaleza del incidente o accidente, en qué sede, sucursal, área sucedió, la fecha del incidente, nivel de gravedad categorizado, quién fue el colaborador involucrado, si ya existe un plan de acción en curso, si ya se está realizando el seguimiento al ausentismo del colaborador, si corresponde. Entonces, finalmente son campos personalizables. Por ello, si vamos a otro módulo, también vinculado a ello, por ejemplo, hallazgos. Si yo voy a este módulo de hallazgos, vamos a ver otros campos de información, ¿no? La sede, el tipo, la empresa, el código, unidad de negocio, nivel de criticidad, entre otros, ¿no? Y la clave, como les contaba, y cómo vamos a automatizar los diversos módulos en ISO Tools, es a través de nuestro modelador de procesos, nuestro BPM, y es aquí donde definimos el paso a paso. Entonces aquí lo que vemos en el ejemplo es el reporte del incidente, la investigación, los planes de acción, lecciones aprendidas y cierre. En paralelo, mientras hacemos la investigación, nos genera el ausentismo al colaborador para que el área de vigilancia de la salud tome conocimiento y pueda hacerle seguimiento al colaborador, ¿no? En base a una planificación. Lo que hacemos en esta automatización es, además de definir las etapas, es preconfigurar los responsables. Por ejemplo, si tenemos el reporte del evento y mi organización, por ejemplo, tiene 2 plantas, si yo tengo un responsable, un supervisor de seguridad en cada planta que tenemos, si sucede en la planta 1, puede hacer la investigación del accidente el supervisor 1. Si sucedió en la planta 2, le corresponderá al supervisor número 2 asignado a esa planta, ¿no? O de repente lo tengo centralizado, tengo un coordinador de seguridad que se encarga de hacer la investigación, cual fuese la planta. Entonces, lo que hacemos aquí es preconfigurar los responsables de tal manera que la plataforma nos va a ayudar con las comunicaciones y con el seguimiento. ¿Por qué? Porque al asignar una tarea o la responsabilidad, yo puedo establecer un plazo. De repente, para hacer la investigación, tengo 2 días y necesito que haga el seguimiento de forma diaria, ¿no? Lo mismo con las lecciones aprendidas. Una vez asignado un colaborador que sea el responsable de esta fase, yo le puedo otorgar 4 días y nos gustaría que sea de forma interdiaria. De igual manera, así como definimos responsables, plazos, el seguimiento a través de las notificaciones, ¿qué pasaría si llega la fecha límite? Podemos dejar activado el escalamiento de notificaciones que comunique pasada la fecha límite al inmediato superior o superiores. De igual manera, en paralelo, que nos genere un reporte preliminar, un reporte al cierre del registro y también un reporte global de todos los incidentes o accidentes que se hayan gestionado durante ese periodo, ¿no? Entonces, de tal manera que mientras vamos operando con la solución, ya el sistema nos puede ir traduciendo en cuadros de mando, en reportes, en indicadores, que vamos a ver a continuación. Entonces, ya comprendiendo un poco la lógica de cómo automatizamos en ISO Tools, también la idea del sistema es darles herramientas a los usuarios para que puedan interactuar, para que generen información que luego nosotros podamos analizar. Por ello, al momento de generar un registro, y esto lo podemos extrapolar a otros procesos a automatizar, gestión de cambio, mejora continua, actos y condiciones, checklist, incidentes o accidentes, tenemos la opción de crear uno nuevo, ¿no? Y a partir de ello nos aparecerán el formulario en una vista vertical
con los campos personalizables. Algunos campos pueden ser obligatorios, otros opcionales. El orden en el cual van a aparecer es configurable, como les contaba. Puede darse el caso de campos de dependencia. De repente selecciono una sede y a continuación las áreas que corresponden a esa sede. O como el caso de contratistas, selecciono empresa contratista y me aparecerán los colaboradores que han sido registrados para esa empresa, ¿no? Entonces, de tal manera que vamos completando la información, ya dentro de la plataforma el proceso queda estandarizado y es una guía para que los colaboradores puedan completar los campos que se han requerido. Puede ser que sea un reporte un poco más amplio como el que vemos aquí o un reporte preliminar. Lo importante es que el colaborador ingrese la información con los campos que nos van a ayudar luego al análisis, agregando las evidencias, las fotos, y finalmente, una vez que completen los campos obligatorios, le dan clic en aceptar y en automático notificará al siguiente responsable. Así como también tenemos un aplicativo móvil disponible tanto para sistema operativo Android o iOS. El usuario se loguea, aparece el logo de su organización, el nombre del colaborador, si tiene tareas fuera de plazo o próximas a vencer, que también lo puede ver en la versión web. Y desde aquí puede ingresar, vamos a ver por acá, al reporte de accidentes e incidentes, ¿no? Selecciono la sede donde sucedió y a partir de ello los campos de información tal cual estuviese en la versión web. Con la practicidad que desde aquí puedo tomar las fotos de evidencia, por ejemplo, y vamos a reportar por aquí un campo tipo texto, el tipo de accidente, las fotos de evidencia por aquí, agregar varias imágenes. Entonces, de tal manera, hemos completado los campos obligatorios, le damos clic en enviar y notificará al siguiente participante. Y luego en ese camino también vamos a duplicar la vista. Desde el administrador que tiene la plataforma, nos va a permitir darle la posibilidad que no solamente nuestros colaboradores, sino a los contratistas, proveedores, visitantes, puedan reportar sin estar logueados o sin tener necesariamente un acceso a la plataforma. Por ello, desde el administrador para el módulo que yo desee, puede ser actos y condiciones, incidentes, como les contaba, entre otros. Si yo voy a la opción de editar y voy a configuración y habilito esta opción, me genera una URL, ¿no? Que puede estar, por ejemplo, en su página web. De tal manera, si yo tengo un apartado que se llame formato seguridad incidentes, cuando le dé clic de la página web, me aparecerá el formulario, ¿no? Como hace un momento lo íbamos completando, el contratista, y que me aparezca tal cual lo veíamos hace un momento, puede reportar. Los mismos campos de información, respetando cuáles son obligatorios y opcionales, le doy clic en aceptar y comunico, ¿no? Al siguiente participante. Entonces ya no tengo que tener un acceso y aquí voy a dejar el código QR para las personas que quieran probarlo. Entonces pueden con su celular ahorita en este momento escanear este código QR y visualizar el formulario. Entonces la idea, como les mencionaba, íbamos a modo de repaso. Tenemos la versión web, el aplicativo móvil, la versión URL, el código QR. También tenemos un aplicativo para lo que es el portal de contratistas, para que las terceras partes involucrarlos con el sistema de gestión. Esta solución nos permite tener ese control documentario sobre la empresa, los colaboradores, esos datos, la documentación asociada a los mismos, que nos permitan validar que cumplen con los requisitos para la labor que van a realizar, pero también tener la capacidad de que ellos puedan participar de estos procesos como incidentes o accidentes, sea reportando o si dentro de estos registros, dentro de las acciones correctivas, tengamos que asignarles una tarea, ¿no? Entonces ya no hay que hacerlo, digamos, de forma desorganizada, sino hacerlos partícipe a través de la plataforma y que el seguimiento lo hagamos de manera automatizada y el sistema les permite a ellos adjuntar las evidencias de cómo están haciendo esta acción correctiva dentro de la solución. Y es una manera de involucrarlos con el sistema de gestión. Entonces ya vimos varios caminos que tenemos para reportar y luego también a través de la plataforma, una vez hayamos hecho este reporte, por ejemplo, vamos a este registro, vamos a ver dos ventanas. Hacia el lado izquierdo y derecho, hacia el lado izquierdo, las fases que veíamos definidas en el flujograma, el reporte, la investigación, los planes de acción, las lecciones aprendidas, y hacia el lado derecho la información que hemos ido considerando
en cada uno de los puntos. Entonces toda la información va a quedar centralizada, el paso a paso, que cada colaborador sepa qué información tiene que completar, con qué metodologías de causas se trabaja en la organización. Entonces todos estos puntos se van a personalizar según la metodología que ustedes trabajen. Otro aspecto clave que tiene la solución es que nos permita consolidar los planes de acción o las acciones correctivas. Muchos de los procesos que vamos a trabajar en nuestro sistema de gestión conllevan definir planes de acción. Entonces, en ISO Tools, como observarán, dentro de la fase que corresponde, hay que definir una serie de actividades. Dentro de la plataforma tenemos la posibilidad de consolidarlos en un único plan de acción. Perdón, en un módulo que consolide todos los planes de acción. Entonces, como observarán en esta columna hacia el lado izquierdo, vemos algunos procesos que nos iba contando Carlos, ¿no? Gestión de cambio, evaluación de proveedores, hallazgos, incidentes. Entonces, tiene diversos orígenes. Yo voy identificando actos y condiciones, registros de oportunidades de mejora, incidentes, y cada uno de ellos en la fase determinada conllevará a que tenemos que realizar determinadas acciones, ¿no? Estas acciones las podemos planificar, habrá un responsable de ese plan de acción que tendrá que hacerle seguimiento. Entonces, dentro de este listado de actividades tenemos la descripción de la actividad, el tipo de actividad, el responsable, en qué fecha, cada colaborador ingresará a la plataforma a dejar las evidencias. Entonces ya no tendrá que ser la manera donde ellos nos envíen por correo electrónico, nosotros tenemos que ir actualizando las actividades, no. Cada uno de ellos se hace responsable, el sistema nos ayudará con el seguimiento. Ese seguimiento de actividades siempre nos llevará a través de un correo electrónico como el que vemos aquí, con la información del registro donde yo estoy involucrado en alguna tarea, y cuando tenga que realizar la actividad, simplemente le doy clic al botón de ver en ISO Tools y nos llevará a esa tarea que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, a través del sistema vamos a poder definir la lógica de cómo opera el proceso que vamos a automatizar. El sistema nos va a permitir estandarizar el proceso, el paso a paso de la información que tenemos que gestionar, y ya con la información que hayamos gestionado vamos a poder traducirlo en reportes, por ejemplo, ¿no? Ya de cara al análisis de información, tenemos reportes. Dentro del sistema siempre vamos a poder crear un reporte nuevo, modificar los reportes que hayamos configurado como parte del proyecto. Por aquí vamos a ingresar a ejecutar un reporte de un indicador en lo que es HCE, en el formato que necesitemos. Lo podemos ejecutar. También desde aquí vamos a ingresar por acá a reportes. También en este entorno demo. Entonces, contarles que IsoTools tiene tres herramientas de análisis, ¿no? Reportes es el que vemos aquí. Tenemos indicadores y un cuadro de mando dinámico, un BI. Si en su organización ya trabajasen con alguna herramienta BI, también está la posibilidad de que puedan consultar o llevar la información a hacia su propia herramienta de Business Intelligence. Aquí está. No hay necesidad de trabajar específicamente con nuestro BI. Puede ser que de forma manual o de forma automática a través de un web service se puedan llevar su información. Bien, entonces por aquí tenemos un reporte de indicadores, por aquí tenemos un índice de frecuencia, vemos la periodicidad mensual y con una colorimetría tipo semáforo, los valores que hemos alcanzado, y ya luego desagregado por cada una de las sedes, ¿no? Por cada sede, cuál ha sido el desempeño en estos indicadores en seguridad. Si vamos un poquito más abajo, vemos algunas gráficas que nos permitan comparar de manera corporativa y por cada sede cuál ha sido el desempeño, ¿no? Quizá tenemos en una gráfica aquí diferente para las tasas de incidencia. Entonces, directamente a través de la solución, siempre como tenemos la data actualizada, podemos compilarla con un simple clic y ejecutamos el reporte que necesitamos. Y luego, por otro lado, tenemos el caso de indicadores. Si vamos, por ejemplo, a este indicador, índice de severidad, cada indicador dentro de la plataforma va a tener un responsable, una periodicidad, una fórmula de cálculo.
unos valores de control, como observamos por aquí, también sí corresponde. Habrán indicadores que sean automáticos y otros que sean manuales. Manuales podrían ser, por ejemplo, horas hombres trabajadas, y automáticos podrían ser un contador de cuántos incidentes, cuántos actos y condiciones por sede, por planta, entre otros, ¿no? Y como observarán por aquí, cada indicador puede tener unos valores de control, un valor meta, un valor recomendado. ¿Qué pasaría si excedo este valor riesgo? La plataforma nos va a mostrar en base a una colorimetría, como un semáforo, que estamos en valor riesgo, ¿no? Y cuando observarán que estamos en valor riesgo, el cursor cambia a modo de un botón, de tal manera que con un clic podemos, por ejemplo, vincularlo a un plan de acción. ¿Qué acciones que tenemos que realizar para mitigar que este indicador no vuelva a estar en este valor riesgo, ¿no? Entonces es interesante que no solamente nos muestre los datos, sino que nos permita cerrar ese ciclo de mejora, generando algunas acciones correctivas para esto que vamos identificando. Así como este caso, tenemos dashboard de indicadores. Vamos a ver dos tipos. Es tomar los principales indicadores de nuestro sistema de gestión y darles otra opción gráfica, sea un gráfico de barra, circular, radar, entre otros, ¿no? Y estos principales indicadores, por aquí tenemos algunos en la parte de seguridad, podemos darles una estructura. Aquí vemos otros indicadores. Si le damos clic a desglose, vamos a ver que si, por ejemplo, nuestra organización tiene operaciones a nivel nacional, tenemos un indicador corporativo, luego tenemos cómo lo tenemos estructurado, ¿no? De repente por zonas, ciudad, distrito, dependiendo cómo sea la estructura de su organización, sucursales. Entonces, cada sucursal, punto, va a tener un desempeño, ¿no? Que vamos a poder visualizar cuál ha sido durante el año. Y de esta manera consultarlo de forma práctica y dinámica. Y luego, por otro lado, tenemos el cuadro de mando, el BI. La idea de esta solución es poder trasladar las diversas variables que hemos ido ingresando, gestionando, por ejemplo, sedes, tipologías, colaboradores, em, campos tipo fecha, y poder llevarlos a un cuadro de mando, siempre con la finalidad de poder tomar decisiones oportunas en base a la data que siempre se va a mantener actualizada. He seleccionado dos dashboards vinculados a la gestión de incidentes. Vamos a ver con la misma información cómo podemos tener cuadros de mandos diferentes, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, las tipologías de incidentes o accidentes. Hacia el lado derecho, parte de tipo de contacto. Y luego las gerencias, ¿no? De nuestra organización. Parte del cuerpo afectada, sí, y cómo han ido evolucionando día a día en este caso, fecha a fecha. Si yo de repente quiero seleccionar, por ejemplo, quiero evaluar una gerencia en particular, selecciono y en automático las diversas gráficas se actualizan. De repente me interesa analizar estas gerencias, pero por determinada tipología de accidente. Y los gráficos en automático se fueron actualizando, ¿no? La misma situación, pero quiero visualizarlo de otra manera. Aquí lo tengo por unidad de negocio, por tipo de incidente o accidente, la cuantificación de los mismos, cuántos del total están cerrados, cuáles fueron críticos o no, cómo ha sido la evolución, ya no diario, sino mensual, por espacio geográfico. Si yo de repente quiero enfocarme en una ciudad, vemos cómo los gráficos se van actualizando, pero me interesaría ver los que corresponden a esta unidad de negocio y cuáles tuvieron este nivel de criticidad que he seleccionado, ¿no? En la cabecera se actualiza la información y en automático nos muestra cómo ha ido evolucionando, cuántos totales están cerrados. Entonces es interesante que a través de un BI podamos hacer la consulta y en automático los gráficos se vayan actualizando. De esta manera nos da la visibilidad para la toma de decisiones. Entonces, como idea, me gustaría que se lleven que la plataforma es bastante amplia, como observarán, han visto en la vista inicial, todos estos procesos en la parte de seguridad van a conllevar a un proceso de implementación siempre en base al procedimiento, a los formatos que ustedes tengan,
y es como nosotros realizamos la automatización. Ahora, es clave que si bien la plataforma tiene esta posibilidad de personalizarse, es bastante robusta, claves son nuestros consultores, ¿no? Que tienen mucha experiencia automatizando estos procesos en organizaciones de diversos sectores de negocio. Entonces, todo ese know-how, todo ese conocimiento que tenemos, lo trasladamos a cada una de estas implementaciones. Es por ello que la interacción que tengan con ellos durante la implementación y durante el espacio de soporte también, porque el soporte está incluido para alguna consulta, duda que tuviesen ya en la operatividad, en la administración de la solución, va a ser clave la interacción que tengan con ellos.